Buenos días, jóvenes. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes compartiendo los temas que tenemos contemplados dentro de nuestro programa del curso de materno-infantil. Si recordarán, la semana pasada estuvimos hablando sobre los riesgos obstétricos y sus implicaciones o complicaciones en el embarazo. Los objetivos que guían realmente estas exposiciones, esta temática, están: conocer cada uno de los riesgos en el embarazo y fundamentarnos más científicamente. Esto significa, ¿verdad?, de que como profesionales de enfermería, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad, el compromiso de adquirir conocimientos, investigar nuevos avances para tener una mejor fundamentación científica. Otro objetivo que nos guía también es identificar cada uno de los riesgos en el embarazo y cuáles son las causas de los mismos, ¿verdad? Como ustedes saben, dentro de nuestra cultura existen muchos mitos, muchas creencias, pues que vienen incluso a poner en riesgo la vida de la señora, ¿verdad? Empezando con que no puede comer tal cosa, que no puede hacer otra cosa, y así un montón de creencias, ¿verdad?, que en algún momento pueden afectar en sí el desarrollo del embarazo, no sea la formación del feto o la salud de la mamá. Entonces, si nosotros como profesionales de enfermería tenemos conocimientos científicos, realmente pues vamos a poder brindar una mejor orientación, el plan de atención, todo el proceso de enfermería que debemos de aplicar va a tener realmente una fundamentación adecuada. Nuestras acciones, las intervenciones, todo lo que nosotros planteemos, ¿verdad?, incluso en el diagnóstico que formulemos, vamos a estar pues aplicando todo lo que hemos investigado, todo lo que hemos conocido durante nuestro proceso de información. Incluso pues tenemos, ¿verdad?, no quedarnos con digamos la satisfacción de quedarnos solamente con lo que se comparte en clase, sino que también ustedes pues pueden investigar, ¿verdad?, en otros medios, otras bibliografías, literatura, para pues conocer un poco más, ¿verdad?, tener esa fundamentación para poder brindar realmente una atención de calidad a las personas, en este caso a las mujeres embarazadas, y que ellas pues puedan tomar acciones, ¿verdad?, conjuntas. Incluso hablamos de incluir a la familia. Entonces vamos a recordar, ¿verdad?, de que en un embarazo de riesgo estamos hablando de uno en el que debido a ciertas condiciones de salud se necesitan más cuidados y atención, ya que tienen más posibilidades de tener complicaciones tanto como para la madre y para el bebé. Entonces es importante, ¿verdad?, la recolección de datos, toda la información que logremos tener en la anamnesis para poder determinar, ¿verdad?, saber realmente si esta señora en algún momento pudiera presentar alguna complicación. Vamos a recordar lo que veíamos, ¿verdad?, el sábado anterior, donde hablábamos de las complicaciones que se pudieran observar, detectar durante el primer trimestre del embarazo. Una de las principales complicaciones que nosotros podríamos encontrar en el primer trimestre de embarazo es el aborto.
Ustedes ya saben, ¿verdad?, qué es el aborto, que es la interrupción o finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda ser viable, ¿verdad?, pueda sobrevivir fuera del útero materno. Entonces, el aborto es la interrupción, la finalización del embarazo de forma natural o voluntaria, ¿verdad? Pero esto se hace antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero materno. Luego vamos a recordar, ¿verdad?, los tipos de aborto que podemos encontrar. Está el aborto espontáneo, es cuando se da pues naturalmente, ¿verdad?, causas naturales. La señora viene sin causa aparente, empieza con hemorragia, dolores y pues el feto es desechado de forma natural. El aborto inducido. Entonces aquí hablamos de que el aborto ha sido provocado voluntariamente. El terapéutico es aquel aborto en el que se realiza bajo el supuesto de que el embarazo supone un riesgo para la salud e incluso supervivencia de la madre. Entonces aquí se sopesa, ¿verdad?, la vida de la mamá por el riesgo realmente que significa el que ella continúe con un embarazo. Entonces se recomienda un aborto terapéutico. Bueno, luego vamos a ver el aborto legal. Podríamos relacionarlo también, ¿verdad?, con el terapéutico, porque existe una justificación, una base para poder determinar, ¿verdad?, decidir ponerle fin al embarazo en curso. Entonces, el aborto legal, en referencia a los abortos voluntarios, se considera aborto legal aquel que puede realizarse según la legislación vigente. Entonces, aquí legalmente, pues ustedes saben de que Guatemala no lo tiene legalizado el aborto, ¿verdad?, excepto los terapéuticos, donde está en riesgo la vida de la mamá. Otro tipo de aborto es el aborto precoz, que se refiere a aquella interrupción del embarazo que se produce antes de las 12 semanas. Ese es el aborto precoz, que se realiza antes de las 12 semanas. Luego está el aborto químico o farmacológico, donde el aborto químico es el tipo de aborto inducido. En él se le suministra a la gestante determinados medicamentos para finalizar la gestación, ¿verdad? Entonces aquí ya se utilizan los medicamentos para poder expulsar al feto del útero. Las causas de aborto pueden ser varias, ¿verdad? Aquí vamos a ver los niveles hormonales anómalos, ¿no?, cuando hay incompetencia, ¿verdad?, de las hormonas no son suficientes, entonces espontáneamente se pueden dar los abortos. La diabetes no controlada, incompetencia del cuello uterino o algunos medicamentos, infecciones, obesidad, problemas físicos en los órganos reproductores de la madre, problemas con la respuesta inmunitaria o enfermedades graves, la edad, que es un gran factor de riesgo también, ¿verdad?, igual que todas las otras causas aquí controladas, como la diabetes, las infecciones, la obesidad, los problemas así directamente en los órganos reproductores, problemas de respuesta inmunitaria, ¿verdad?, enfermedades graves donde pues, se pone en riesgo realmente la vida de la mamá. Signos y síntomas del aborto. Entonces sabemos, ¿verdad?, que un aborto
implica un dolor intenso, ¿verdad?, en el abdomen, dolores en la pelvis, sangrado vaginal, náuseas o vómitos, calambres en los miembros inferiores. Entonces, un aborto va a haber dolor, ¿verdad?, como casi que digamos tipo parto, ¿verdad?, porque los dolores son intensos, las contracciones son grandes también, con el objetivo realmente de poder expulsar el producto de la concepción que se encuentra dentro del útero. Entonces, dolores, el sangrado vaginal, ¿verdad?, que en algún momento también puede complicarse, las náuseas, vómitos debido al dolor intenso, y los calambres también que pueden darse en los miembros inferiores. Tratamiento. Entonces, son los medicamentos que se utilizan generalmente, ¿verdad?, en casos de para realizar los abortos. Entonces, aquí tenemos los medicamentos que se utilizan en caso, pues, de que fuera un aborto terapéutico, que realmente está en juego la vida de la mamá, ¿verdad? Entonces se utilizan estos medicamentos. Ahí tenemos lo que son las vías, ¿verdad?, y las dosis. Nifepristona 20 miligramos PO una vez. Misoprostol 400 miligramos también cada 4 o 6 horas. Vía oral, misoprostol 40 miligramos cada 3 horas. Entonces, estos son los medicamentos que a nivel hospitalario, ¿verdad?, pueden manejarse para poder realizar un aborto terapéutico. ¿Cuáles son las acciones de enfermería que nosotros debemos de brindar ante una situación, ¿verdad?, al estar atendiendo a una señora que está en un proceso de un aborto? Entonces, sobre todo ustedes saben, ¿verdad?, algo muy importante es proteger la individual del paciente o de nuestra paciente en este caso, brindarle el apoyo emocional, cumplir órdenes médicas, evaluar los signos vitales, monitorear constantemente a nuestra paciente, ¿verdad?, brindar el plan educacional sobre los cuidados que se debe de tener, que debe tener la paciente después del aborto, brindar plan educacional sobre los métodos de planificación familiar. Entonces, acuérdense que un aborto significa una pérdida y que también las mujeres pues viven un duelo, ¿verdad?, especialmente cuando este aborto no es provocado, sino que se da de una forma pues debido a las complicaciones que antes mencionábamos, ¿verdad?, que pudieran estar afectando, ¿verdad?, y que le impiden realmente continuar con el curso del embarazo, o bien que se dé de forma espontánea o natural, ¿verdad? Entonces, debemos del apoyo, ¿verdad?, del apoyo emocional que debe de recibir la paciente, incluso su familia, ¿verdad?, porque, como les digo, es un duelo realmente, es un luto el que ellos van a vivir. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque también después de un posaborto podemos presentar una hemorragia excesiva, ¿verdad?, y por lo tanto es importante el control de los signos vitales, vigilar por hemorragia y todo, ¿verdad?, lo que pudiera poner en riesgo más la vida de la paciente. El plan educacional sobre los métodos de planificación familiar, pues también es muy importante, ¿verdad?, de que la señora pues pueda tener ese intervalo, ¿verdad?, ese espacio intergenésico para evitar futuros embarazos, ¿verdad?, así muy precoces, y que el útero pues todavía no esté bien y que vuelva a desechar a ese feto.
¿Cuáles son las medidas preventivas? Pues estar alerta ante cualquier cambio que se presente en la paciente, tratamiento de las complicaciones del aborto, utilizar métodos anticonceptivos para no tener un embarazo no deseado y así poder evitar algún otro embarazo, ¿verdad? Entonces debemos de orientar bien a la paciente, especialmente, ¿verdad? Si fue un aborto provocado, intencional o como sea, debemos de orientar a la señora sobre la importancia que ella debe de tener, ¿verdad? En cuanto al tiempo que ella debe de guardar para pues evitar más complicaciones, ¿verdad? En un futuro embarazo. Entonces, yo digo que ahí estamos, ¿verdad? En cuanto a las acciones que nosotros como enfermería, enfermeras, enfermeros, podemos y debemos realizar ante un caso que nos toque que vivir, ¿verdad? De repente algún familiar, alguna amiga o nuestras pacientes que podemos encontrarnos en los servicios de salud. Bueno, entonces vamos a pasar luego otra de las complicaciones que podemos tener en el embarazo, ¿verdad? Está el embarazo ectópico. Esto también ya lo hablábamos, ¿verdad? La vez pasada, porque estamos solamente recordando de que pues se refiere pues a la implantación, ¿verdad? Del huevo cigoto fuera del útero. Generalmente pues se da en las trompas de falopio. Entonces, las causas. ¿Por qué se puede dar un embarazo ectópico? Pues defectos congénitos en las trompas de falopio, cicatrización después de una ruptura del apéndice, por las adherencias que se forman, ¿verdad? Con estas operaciones que están muy cerca, digamos, de las trompas de falopio. Otra causa también de la presencia de un embarazo ectópico es de que anteriormente también se pudo haber vivido esa experiencia. Otra causa es cicatrización a raíz de infecciones pasadas o cirugías de los órganos femeninos. Entonces, todas las cirugías que se dan dentro pues, la región abdominal, digamos, sabemos de que pueden formar cicatrices, adherencias y que eso pueda en algún momento obstruir, ¿verdad?, parte de la trompa de falopio y que eso imposibilite la formación o el desarrollo del feto dentro del útero, sino que se nos quede instalado en la trompa de falopio. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Sangrado vaginal, cólico, leve a un lado de la pelvis, porque va a depender, ¿verdad?, del lado donde se haya instalado el huevo cigoto, ¿verdad? Y que pónganle, ya podría ser en la trompa derecha o izquierda, entonces vamos a tener el dolor lateralizado. Ausencia de periodos, porque bueno, es un embarazo, ¿verdad? Lo único es de que no va a estar instalado en la parte normal, ¿verdad?, donde se espera que se dé, sino que va a estar en la trompa de falopio. Otro signo de un embarazo ectópico está dolor en la parte inferior del abdomen o en la zona de la pelvis. Desmayos o sensación de desmayo, ¿verdad?, debido al dolor intenso también de que provoca este embarazo. Perdón. Presión intensa en el dolor, ¿verdad? El mismo dolor pues llega, se puede sentir la presión intensa también en la parte rectal.
Perdón por la interrupción. Entonces estábamos hablando del dolor fuerte, ¿verdad? La presión intensa que puede sentirse en el recto, la presión arterial baja, ¿verdad? También por el dolor intenso. Puede sentirse dolor en el área del hombro, dolor agudo, súbito e intenso también en la parte inferior del abdomen. Entonces, realmente el embarazo ectópico es un proceso, es un evento sumamente doloroso, complicado, difícil, ¿verdad?, para la mujer que lo llega a vivir. Pero vamos a ver también cómo vamos a poder determinar, ¿verdad?, si es un embarazo ectópico o qué es lo que está pasando. Entonces, primero pues se tiene que determinar que efectivamente es un embarazo. Esto se puede hacer a través de una prueba de embarazo o bien a través de un ultrasonido vaginal. Entonces ahí se determina que realmente pues hay un embarazo ectópico. ¿Cuáles son las acciones de enfermería que debemos de tomar en cuenta? Está el control de los signos vitales, el plan educacional a la paciente y a su familia. También es muy importante, ¿verdad?, incluir a la familia en estos eventos. Cumplir órdenes médicas, el monitoreo constante, ¿verdad?, de los signos vitales, el estado de conciencia de la paciente, ¿verdad?, si hay hemorragia, cómo está la paciente. Tenemos que estarla monitoreando de forma constante. Y algo pues es eliminar los factores de riesgo durante el embarazo y la cirugía, evitar complicaciones, ¿verdad?, que pudieran darse. Esas son las acciones que como enfermeros debemos de tener siempre presente, ¿verdad? La educación, el cumplimiento de órdenes, el monitoreo constante, ¿verdad?, de nuestra paciente para evitarle alguna complicación mayor. Bueno, luego que ya terminamos con el embarazo ectópico, vamos a entrar a lo que son las hemorragias. Entonces, las hemorragias es una de las causas más frecuentes y potencialmente más graves en la consulta de las urgencias durante la gestación. Como ustedes saben, la hemorragia es la principal causa de mortalidad materna. ¿Cuáles pueden ser las causas de las hemorragias durante la gestación? Bueno, ya vimos unas anteriores, como en este caso podemos decir que tenemos el aborto, la amenaza de aborto, el embarazo ectópico, que ya lo vimos, enfermedad trofoblástica, desprendimiento de la placenta, ruptura del útero y la basa previa. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues el dolor constante en la pelvis y en la espalda, cólicos abdominales leves o con o sin diarrea, pues el mismo dolor, ¿verdad?, que la presión que se ejerce en el recto, puede presentarse diarrea, contracciones regulares o frecuentes. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones de enfermería, pues tenemos igual siempre el control de los signos vitales, vigilar la pérdida de líquidos, el administrarle los analgésicos y antibióticos que tenga indicado la paciente, monitoreo de la paciente, brindar el plan educacional sobre cuidados que ella debe de tener si presenta algún signo o síntoma de aborto, ¿verdad?, cumplir con las órdenes médicas. Y en cuanto a las medidas preventivas, pues vamos a ver que está la administración de medicamentos correctamente, o el monitoreo de charlas educativas, o sea, el plan educacional es muy importante
que se realice y vigilar, ¿verdad? Tener el control de las hemorragias. Entonces ahí estamos, ¿verdad? En lo que es las acciones de enfermería en situaciones de hemorragia, sea cual sea la causa que esté provocando esta hemorragia. Ahora en el segundo trimestre de embarazo, ¿cuáles son los problemas que nosotros podríamos encontrar, ¿verdad? Que la señora nos consulte, ya sea en un servicio de salud, incluso pues a veces saben de que ustedes están estudiando y pues ya llega alguien, ¿verdad? La vecina, una prima, una cuñada, una amiga, y llega con ustedes también a consultarles, ¿verdad? A ver qué les pueden decir. Entonces vamos a saber, ¿verdad?, que los riesgos que se pueden dar durante el segundo trimestre del embarazo, vamos a encontrar lo que es la hipertensión, perdón, no sé si me adelanté. Bueno, aquí tenemos la definición de lo que es la hipertensión arterial inducida en el embarazo. Entonces, sabemos, ¿verdad?, de que la hipertensión inducida en el embarazo o la hipertensión gestacional es aquella condición que se nos puede presentar a partir de las 20 semanas de gestación. El problema está, ¿verdad?, de que al haber una hipertensión gestacional o inducida por el embarazo, en algún momento, si no se controla, pudiera convertirse en una preeclampsia, que ahí pues ya nos vendría a afectar un poco más, ¿verdad?, el panorama. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de tener una presión, una hipertensión gestacional? Una puede ser, ¿verdad?, que la presión arterial antes del embarazo o en un embarazo anterior se haya presentado. O sea, muchas personas, ¿verdad?, no saben a veces de que son hipertensas, porque acuérdense que la hipertensión pues es una enfermedad silenciosa. Puede la persona tener el problema, pero no saber, ¿verdad?, no estar consciente de que tiene ese problema. ¿Qué pasó? ¿Será usted? Sí. Ah, ya vino. ¿Ya le puso pausa y eso? No, yo ya había terminado mi clase. Ah, ya. Pero ya estaba por diciendo las últimas medidas y todo. Y ahora se ha aguantado. Yo le di pausa cuando empezó a sonar y miré que se me le puso. Ah, dichosa, dígame aquí que una vez se desconectó todo. ¿Qué revisó? Ya. Ya. A ver qué. Voy a llamar a ya. Que lo
También breve combinado con solo plano. Pero digamos lo que usted está grabando ahora, le va a hacer también para plano. No, yo cambio, no más cambio. Cambio yo allá es otra cosa y otra cosa también. No sé, lo mismo pero cambio de perspectivas. Por eso, ¿por qué no es? El tema es el mismo, sí. Pero no es igual, fíjese, porque recuerde que usted interactúa con estudiantes, opiniones y ideas. Ay, usted no nos vio el tiempo. No nos vaya a decir que nos guardó. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Yo ya revisé, pero hay un video y que no sé qué ver. Sí, que sí. Ay, señores. ¿Qué sería? ¿Pero qué pasa? ¿Se fue la luz o? Sí, se puede. Digo que mire que me quedé en la oscuras ahí, La empezó a que- hacer empezó. Entonces di, pues que mi papelito todavía. ¿Y le dio eso? Sí, le di. A mí, Pausa le puse. a mí, era F3 para finalizar. Pero acaso había finalizado, que no que sabía, le di pausa. A mí mi tiempo de F3. Aquí una vez se apagó y ya ni. No, pero aquel no se apagó. Sí, sí, no guardó nada. No, sí, y ya estaba terminando y cuando de repente todo se quedó. Y ahí no hay opción para que guarde. Así como no finalizó. Digo, o sea que igual yo solo le di pausa. Ay, Dios santo. Y no hay otro video, fíjese. No, era el único que estaba. Había que grabar otra vez. Había que concentrar a la profesora muy bien. Sí, el plano siempre le como media hora. Fue así. No, yo lo pensé. Ya lo guardo. Aló, profe. Fíjese que, como se llama, hubo un bajón de energía eléctrica. Y cómo se llama, y la doctora, cómo se llama, se le apagó de la computadora y no grabó el video. A ver, tendría que grabar otra vez, pero no sé cómo estamos de tiempo. Ajá. Y entonces. Va, ¿está bien? ¿Qué me avisan? ¿Usted no se apagó su computadora? No, no se apagó. Ah, bueno, entonces. no se apagó. Con el suyo creo que estamos bien. ¿Le dio pausa? Sí, yo le di pausa. No me empezó a chillar y a chillar. Detener. No, la mía no se apagó. Detener. Es que yo siento que está grabando ahorita. Dice detener grabación. Yo creo que no le dio F8. Bien, F8. le Ahorita di. no he tocado ninguna tecla, pero yo creo que sigue grabando porque dice detener grabación. Ah, hijo. Y si se sienta licenciado, y continúa y le voy a cortar después el video. Solo necesito que me haga el favor de revisar acá. Es que no quiero salir en el video, sino que simplemente le puedo dar, o si no voy a verificar allá. Ahorita está en, digamos que está en pausa. Voy a probar allá si al momento de reiniciar me cambia de color aquí la pausa. Va. Para ver que... Me voy con usted, doctor. Ajá, véngase. Ahorita así como que está en pausa, digamos. Sí, sí, porque así fue cuando hace un rato se recuerda cuando hicimos la prueba. Usted me dijo, no, y sí,
F9. Pero mire, el ingeniero me ha dado la que tengo que póngale yo allá, no despliego esos Esa fue su leído y conocido. Pero mire, pues le doy el F aquí, F9. Ajá. No, ahorita no le dé, es que ahorita sigue grabando. Ahí está grabando. Pero y para quitar todo eso que está ahí. Ah, no, por eso solo vamos a minimizar. ¿O cuánto ya había avanzado? No tomé el tiempo, fíjese, ingeniero. Pero sí, ya. Ya había avanzado bastante. Sí. Ajá. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver cómo estamos con el horario. O si no, pausemos acá. Pero sí, es que en el caso suyo creo que vamos a detener de una vez, para estar seguro. Voy a finalizar